parte mala. Por acuerdo de la Asamblea General y la Institución Nacional de Derechos Humanos, se realizó hace pocos meses una investigación independiente sobre la búsqueda de desaparecidos en Uruguay. Esta investigación estuvo a cargo de Federico Andreu Guzmán, colombiano, especialista, por supuesto, en el tema de la búsqueda de desaparecidos, y hoy le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amables por la invitación. Esto empezó, como decíamos, hace unos pocos meses, esta investigación. Sí, empezó hace unos pocos meses. La Asamblea General, cuando adoptó su resolución en que le otorga presupuesto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el acápite específico sobre las actividades de búsqueda, la implementación de la Ley 19.822, solicitó que se hiciera una evaluación, no en términos de una auditoría, sino en términos más bien de evaluación de cómo iban los trabajos y hacia dónde. O sea, recomendaciones hacia el futuro, más una evaluación, digámoslo, prospectiva. ¿Sí? Y entonces la institución me contactó a ver si yo estaba disponible y dije que claro, que con mucho gusto, y ahí estuve. Claro, hubo varias recomendaciones que hoy estábamos mencionando. Quizás la más impactante, como si tenemos que resumir, es que la falta de una política consistente de Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. Sí. ¿Cómo es que llega a esa conclusión en estos meses de trabajo? Bueno, yo tuve muchas entrevistas, más de 40 entrevistas con familiares, organizaciones de la sociedad civil, académicos, personas que participaron en los anteriores mecanismos y esfuerzos uruguayos de búsqueda, como la Comisión Parlamentaria, la Comipaz, el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, obviamente jueces fiscales, el fiscal Percival, Ministerio de Defensa, el enlace militar del Ministerio de Defensa con la institución, miembros del Senado, etc. Y estuve revisando un poco toda la documentación y muchas entrevistas y trabajo también con los equipos, tanto de antropología como de investigación que tiene la institución para efectos de la búsqueda. Y llegué a la conclusión de que, si bien es cierto, hay algunas entidades que han desarrollado un trabajo muy cooperativo, de mucha colaboración. Obviamente la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, obviamente el enlace militar, que es muy efectivo, de apoyo, ahora la Fuerza Aérea uruguaya con todo el apoyo con el uso de la tecnología LIDAR, ¿no? Etcétera. El Ministerio de Defensa siempre responde a los requerimientos de información, pero uno ve que esto es fragmentario, aislado, ¿sí? Y que no hay una actividad proactiva por parte de las demás entidades del Estado. Es como diciendo, bueno, ahí está la institución, arrégleselas. Si nos pide colaboración, le colaboramos. Pero no parece que el tema de búsqueda desaparecido fuese una prioridad del Estado como tal, y que hubiese una política armónica que articule todas las demás instituciones concernidas. Por ejemplo, un tema fundamental es el acceso a la información. Eso es un tema clave. Entonces uno dice, bueno, está bien, el Ministerio de Defensa, aunque el Ministro de Defensa ha dicho lo contrario, el informe reconoce en varios apartes del documento que siempre el Ministerio de Defensa responde oportunamente y positivamente a todos los requerimientos de acceso a información. Pero eso no basta. Se requiere, uno, que el propio Ministerio haga un trabajo proactivo de búsqueda para identificar los archivos, porque hay archivos que no sabemos si existen o no existen, ¿no es cierto? Y en caso de localizarlos no basta, les pregunté cuál es el mecanismo. Si cuando hay un documento, si basta que el comandante de la respectiva Fuerza Armada diga no existe, si hay un mecanismo de verificación realmente. Y me dijo, no, confiamos en la palabra. Entonces, eso muestra de falencias. O, por ejemplo, los archivos del Vaticano, ¿no? O sea, cuando el gobierno Tabaré se logró un acuerdo con el Vaticano
entre el Estado uruguayo y la Santa Sede para desclasificar los archivos del Vaticano relativos a personas desaparecidas en Uruguay. Y uruguayos desaparecidos, porque 2/3 partes fueron desaparecidos. La desaparición forzada se inició en el exterior, ¿no es cierto? Ese acuerdo tiene un protocolo que limita completamente el acceso a la información. Está limitado a los familiares por su familiar y a la justicia a causas puntuales. La necesidad de revisar y tener un acuerdo que permita un acceso pleno y completo de la institución a todos los archivos, porque ellos están buscando a todo el mundo, no a X o Y persona. Esto implica una actividad proactiva del Estado para poner a disposición todo lo que se puede, los recursos humanos, los recursos financieros. Bueno, lo ha hecho muy bien la Asamblea Legislativa, pero el acceso a la información, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene los famosos cables desclasificados y ahí tiene que haber información. Lo mismo tiene que haber información en el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dado que hay más de 120, casi mucho más de 126 uruguayos desaparecidos en el exterior y tuvo que haber información, ¿no es cierto? Y una política donde desde el mismo Poder Ejecutivo, de los mismos, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, u otras entidades concernidas, hagan un llamado activo y permanente a la ciudadanía en general a contribuir con información. ¿Sí? O sea, que la gente sienta que es el Estado como tal que le da prioridad a la búsqueda de información para la búsqueda de los desaparecidos. Federico, por un lado destacás la colaboración que ha habido y que sigue habiendo entre distintos organismos públicos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero a su vez también en algún punto del informe se habla sobre las trabas que ha tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos para seguir adelante con su trabajo. Sí, hay muchas trabas. Bueno, hay uno de los primeros desafíos, y es un obstáculo mayor y que se va acrecentando en el tiempo. Estamos hablando de desapariciones que fueron cometidas hace entre 50 y 40 años. Las fuentes humanas de información, testigos directos, indirectos, gente que tuvo información, se está muriendo. Y ese factor es un factor grave que milita contra la efectividad del mandato de búsqueda. Y por ello la importancia de darle una prioridad como Estado a la búsqueda. Otro es el pacto del silencio que todos sabemos que ha existido en el país. ¿Sí? O sea, quienes estuvieron involucrados en estos horrendos crímenes no están dando información, o han dado información falsa, o han dado información que desvía. Sí, creo que el primer hecho más contundente fue el informe del Ejército en el 2005, donde se dijo respecto a 23 desaparecidos que todos se les habían muerto y que habían sido incinerados y dispersas sus cenizas. Y al fin y al cabo se encontraron 4 de los que supuestamente están incinerados, se encontraron en predios militares y uno de ellos, el maestro Julio Castro, con un disparo en la cabeza. O sea, que ahí no hubo falla cardíaca, como decía el informe. Entonces, pero bueno, es una cosa que habrá que lidiar con eso. Lamentablemente, el sistema uruguayo penal no permite, porque se aplica el viejo código, un sistema de justicia premial, ¿no? O sea, denme información y yo le doy un beneficio penal, una rebaja de pena, una atenuación, una circunstancia de detención distinta, lamentablemente. Digamos, un mecanismo que utilizan muchos países para incentivar el aporte de la verdad. El tema clave es el tema de acceso a información. Y de ahí que si bien es cierto, el Ministerio de Defensa, como la Secretaría Permanente, la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, siempre responden oportunamente a todos los requerimientos de acceso puntuales a documentos, información, no hacen una búsqueda proactiva. ¿De dónde puede haber más información? ¿Qué archivos pueden existir? Detectarlos, identificarlos, recuperarlos y ponerlos a disposición. Eso no existe y eso es una falla grande. ¿Sí? Esto que les comentaba sobre no se ve una actividad, a pesar que ha sido requerido por la institución, de búsqueda de los archivos del Vaticano, o sea, de mecanismo para acceder a esos, o el Departamento de Estado, o la Cruz Roja Internacional, que tiene también, ¿sí?, información, y parte de su mandato de la búsqueda de desaparecidos de la Comisión. Esos son factores que
que erosiona. Y por otro lado, hay un tema de preocupación. La ley 19.822, que ya tiene más de 2 años, vamos, para 2 años y medio es largo, impuso una obligación a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de digitalizar, sistematizar y digitalizar todos los archivos existentes y trasladárselos a la institución. En el caso de la Presidencia es celebrar además un contrato con la Universidad La UDELAR para que ellos sistematizaran la información, hicieran unos trabajos sobre eso. Ese convenio no se ha firmado, suscrito con la UDELAR. La UDELAR está pendiente. Esa tarea no se ha completado por parte ni de Presidencia ni de la Secretaría, y eso es un obstáculo. Más aún, porque esto es una tarea que es cada vez más apremiante por el paso del tiempo. Claro, usted ha trabajado mucho en Colombia, en Perú, con la búsqueda de personas desaparecidas. Sí. Ya dijo que es complicado porque el tiempo apremia. ¿Hay expectativas, según la experiencia que usted tiene, reales, de poder seguir encontrando restos de personas desaparecidas? ¿Cuál tendría que ser la política urgente y la institución que lo lleve adelante? Yo creo que aún del paso del tiempo uno puede encontrar desaparecidos. El tema es el trabajo, el rigor en el trabajo, el acceso a las fuentes documentales, el uso de nuevas tecnologías, porque el uso del LIDAR ahora con el apoyo a Fuerza Aérea va a jugar un papel importante, pero otras tecnologías, por ejemplo, acuérdese que... ¿Eso sirve? ¿Se ha usado en otros países? Se ha usado porque en otros recién países. Ahora se está manejando esa posibilidad acá en Uruguay. Y fíjense, ahí parte de la política de Estado. Se está usando porque la institución se enteró que existía que sabía de la importancia de la tecnología, pero no sabía que existe en el país, y se enteró por casualidad. Y entonces hubo el requerimiento. Uno hubiera esperado que el Ministerio de Defensa hubiera dicho, mire, tenemos esta tecnología, puede serles útiles, ¿no es cierto? Y ahí es donde falla la política de Estado. Sí se puede encontrar. La existencia de un órgano técnico, especializado, independiente, autónomo, dotado de los recursos humanos, financieros y científicos para realizarlo es fundamental. Y eso lo reúne realmente la institución. Ellos han desplegado unas metodologías muy importantes, muy innovativas, porque si ustedes miran los antecedentes desde la comisión parlamentaria, pero sobre todo Comipaz y sobre todo el grupo de trabajo sobre justicia y verdad, se partió siempre de una premisa, los desaparecidos están enterrados en los predios militares donde fueron vistos por última vez. Y ciertamente se han encontrado 4, pero se encontró uno en un lugar distinto, que fue en un río. Sí, después se pudo rescatar el cráneo, ¿no es cierto? Porque está en un cementerio. Entonces, el trabajo de investigar, de seguir desarrollando la línea de enterramiento en predios militares es fundamental, pero otros sitios también posibles. ¿Sí? Y eso lo está haciendo la institución. Pero la institución necesita una cooperación activa, ¿no es cierto?, proactiva de las demás entidades concernidas, y el Estado tiene que movilizar sus recursos. No decir, bueno, aquí está alguien que encargado, haga la tarea y nosotros nos desentendemos. ¿No? Tiene que movilizar el aparato estatal para que esto sea efectivo. Federico, cuando habló con el Ministerio de Defensa, ¿en algún momento les preguntó o le dijeron algo acerca de por qué no habían utilizado o propuesto esta tecnología antes? No me pregunté, porque ya lo tenía claro cómo fue la cuestión. O sea, los directivos de la institución a cargo de la búsqueda recibieron información. Mire, pero ustedes tienen esta tecnología en su país. ¿Cómo así? Claro, y con respecto al cambio, ahora un cambio de autoridades que se va a hacer efectivo a partir del 1 de septiembre en la institución, y uno de los puntos que desde, por ejemplo, organizaciones de familiares de personas detenidas desaparecidas era decir, bueno, ¿cómo se continuará la búsqueda o no? ¿Lo ve como una debilidad que pueda llegar a depender del interés de los nuevos directores o integrantes del Consejo Directivo de la institución? Bueno, hay una gran ventaja. ¿O ya hay una fortaleza? Hay una fortaleza porque hay un acumulado, o sea, no se está empezando de nuevo, ¿sí?
Y la institución seguirá desarrollando y profundizando las líneas de trabajo investigativas y de intervención en terreno que llevan haciendo. Obviamente, tiene una ventaja muy importante, es que el director está integrado por uno de los directores que lideró la búsqueda, el doctor Wilder Tyler, que muy seguramente tendrá que seguir, porque la experticia de búsqueda, él tiene una gran experticia en materia de desaparición forzada, fue uno de los corredactores del borrador de Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, etcétera, y de la Declaración de Naciones Unidas. Y ha estado muy implicado en procesos de búsqueda en una gran experiencia. Y lo lógico es que eso siga, ¿no? Eso siga. Dentro de los obstáculos que se manejaron por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos para llevar adelante su trabajo, se habló de los constantes cuestionamientos, porque ellos lo han dicho aquí en nuestro programa y en muchos medios, los cuestionamientos sobre todo de muchos actores políticos precisamente a su trabajo. Sí, pero fíjate que los cuestionamientos no han sido por el trabajo de búsqueda, han sido por otros temas de prisiones, violencia policial, temas de acoso laboral, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo no ha sido cuestionado, el trabajo de búsqueda de desaparición forzada. Más bien, por ejemplo, en la ronda de entrevistas con miembros del Poder Legislativo, mucho respaldo y mucho respeto. Y uno lo ve traducido en la asignación de un presupuesto importante por 5 años, ¿no? Ahora, siempre es el afán que existe muchas veces, decir, bueno, ¿y cuándo va a terminar la búsqueda? Eso es muy difícil decirlo. Miren, nosotros en Colombia estamos buscando 121.000 desaparecidos ocurridos durante 60 años, ¿no? Claro. Es distinto, somos un país de 44 millones de habitantes. Y la ley que creó una institución muy similar, el mandato es muy similar al de la institución, aunque es una institución especializada con rango constitucional, un mandato abierto en el tiempo. Lo mismo ha pasado en El Salvador, o sea, porque esto es una tarea muy compleja. Sí, es una tarea, y el paso del tiempo, tanto tiempo pasado, el pacto del silencio, o sea, todos esos obstáculos militan contra la efectividad a corto plazo de la búsqueda. ¿Y qué diferencia hay entre la búsqueda, por ejemplo, de las personas desaparecidas en Colombia y lo que pasó, por ejemplo, en Uruguay, ni que hablar en Argentina, pero en el caso uruguayo, o en el caso peruano que usted también ha trabajado? ¿Hay un patrón que no, es muy difícil de decir, sí, es muy difícil. Porque en Colombia también hay una gran diferencia entre el caso, me imagino, de Uruguay. ¿Cuáles son esas diferencias? Es muy, digamos, lamentablemente, cada realidad nacional, la práctica de la desaparición forzada tiene diferentes lógicas, tipos, sectores victimizados, actores victimizadores, digamos, perpetradores, y son muy distintos. Aquí, en Uruguay, el perfil de las víctimas casi siempre es el mismo. Pertenecían a grupos de oposición armada, oposición política no armada, ¿sí? Miembros de organizaciones sociales. Estuvo siempre asociado mucho a la práctica por lo menos los detenidos en Uruguay, a la práctica de la detención arbitraria, y después son desaparecidos. Y hay un grupo más grande que es un operativo criminal transnacional, como la Operación Cóndor, aunque hubo antes de la Operación Cóndor precedente desaparición. Y es un sistema mucho más, digamos, casi un sistema administrativo de desaparición forzada, ¿no es cierto? Se practicó, en todos los países se hace una política del Estado o un sector del Estado, pero aquí es muy visible y eso en las conclusiones que llega tanto con la Comisión Parlamentaria del 85 como la Comipaz como el grupo, ¿sí? Entonces, en otros países es mucho más complejo. Por ejemplo, en Colombia los actores, tener gente que no tiene ninguna militancia ni política ni social, ni menos en grupos armados, sino por el hecho de vivir en un territorio son desaparecidos, porque son considerados sospechosos. En Perú es más o menos la misma lógica, pero en Colombia, por ejemplo, tenés una multiplicidad de actores responsables de eso, agentes del Estado, paramilitares, guerrillas, ¿sí? Perú era más sencillo, era o el Estado o Sendero Luminoso. Y esto conlleva a entender bien
la especificidad de la práctica o de las prácticas de la desaparición forzada en cada país para encontrar a la gente. ¿Sí? Eso implica técnicas particulares de investigación, crear líneas de hipótesis, etcétera, etcétera. Hay cosas similares, ciertamente. Por ejemplo, en Colombia, en una época, a un sector de gente que se desapareció, los botaban en bolsas de basura en pequeños pueblos donde había un cementerio y el sepulturero cavaba, lo recogía, cavaba y ponía NN. Esto puede haber sucedido aquí, no sabemos. Sí, son hipótesis a desarrollar. Federico, antes de terminar, un titular, aprovechando tu condición de colombiano, ¿con qué expectativas ves la llegada de Petro al gobierno y estos primeros días apenas de su gobierno? Yo creo que hay mucha esperanza de un cambio, hay mucha esperanza en la ciudadanía en general. El tema no es de izquierdas o derechas, sino que es por primera vez sectores representativos muy de amplio segmento de la sociedad, muy amplios, que llegan al poder, al gobierno. ¿Sí? Un Estado que ha sido siempre gobernado por dos partidos políticos, bueno, que después se fueron transformando con otro nombre, pero más o menos la misma cosa, y la misma gente, ¿no? Donde son los hijos, los nietos, los tataranietos de presidentes, congresistas, etc. Hay un cambio. El fenómeno de la vicepresidenta afrodescendiente, de origen humilde, trabajadora, hay una inmensa expectativa, pero también hay una realidad. O sea, somos un país que además el conflicto armado interno sigue. Somos un país donde el gobierno tuvo que hacer también acuerdos, y fue una muy buena opción política, acuerdos con partidos que han estado en el poder, para un margen de gobernabilidad. Yo creo que es un paso muy importante. Vamos a ver reformas importantes. Y en materia, por ejemplo, para terminar, solamente en materia de violencia y seguridad pública, etcétera, un paso trascendental es la separación de la policía. Nuestra Policía Nacional es un cuerpo militarizado que depende del Ministerio de Defensa. Es un caso único todavía. Claro, no civil. No civil. O sea, la Constitución dice que es civil, pero de hecho está militarizado, etcétera, etcétera. Y depende del comandante de la Fuerza Militar y del Ministro de Defensa. Se va a separar en un ministerio distinto, que se va a llamar de Paz, Convivencia y Seguridad, con una reorientación de la convivencia y seguridad. Ah, mira qué bien. Entonces son cosas muy interesantes. Se va a crear no teníamos un ministerio de género, de igualdad, de equidad. Se va a crear. ¿Sí? Hay cosas alentadoras, pero como, no sé si ustedes vieron el día de la posesión del presidente, había unos muchachos que pusieron una pancarta cerca de la catedral que decía, no nos fallen. Y creo que ese es el reto. Sin duda alguna. Federico Andreu Guzmán, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Ciudad Viva. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una